Queridos hermanos, estamos celebrando este sábado 2 de mayo de la tercera semana de Pascua. Vamos a leer el texto del Evangelio de este día. El Evangelio según San Juan nos dice: después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y después agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio de este sábado nos presenta este pasaje en el que Jesús continúa el texto que hemos estado leyendo sobre San Juan, este diálogo en el que Jesús se presenta como el verdadero pan de vida, el alimento, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y es el texto que muchos de los judíos se escandalizaron al escuchar estas palabras. Duras son tus palabras. Pero ¿por qué son duras las palabras de Jesús? En primer lugar, esto nos da la pauta de que cuando Jesús hablaba de comer su cuerpo, hablaba de la Eucaristía, no estaba usando metáforas, sino que lo decía con toda la precisión de la expresión. Jesús se refería realmente a comer su cuerpo y su sangre, beber su sangre. Por eso la Eucaristía nosotros tenemos la certeza de que no es una imagen figurativa, sino que es la presencia real de Cristo que se ha querido quedar hasta el fin de los tiempos junto a nosotros. Pero junto a este texto en el que muchos discípulos se escandalizan de sus palabras, porque esto implica algo difícil, no solamente dejar de lado nuestros criterios, nuestra manera de entender la fe, sino sobre todo ese acto de fe por el cual confiamos plenamente en Dios, por el cual nos abandonamos, deponemos nuestros propios criterios para que sea Dios el que nos ilumine y sea Dios el que nos transforme. Acá está la clave esencial por la cual nosotros creemos y amamos a Dios, es decir, no por nuestros criterios, no por lo que a nosotros nos parece, sino por lo que Dios nos ha revelado. Esto es fundamental porque a veces entendemos que la fe se tiene que adaptar a nuestra manera de pensar, y si no se adapta, entonces la descartamos, y eso es totalmente equivocado. También es equivocado pensar que la fe es algo ciego, por lo cual yo ciegamente creo lo que Dios me dice, creo lo que me dice la Iglesia, un obispo o el Papa. Tampoco es eso. La fe no es creer ciegamente, porque si no, Dios no nos hubiera creado con inteligencia, y nos ha dado la inteligencia para que lo usemos. Entonces, la fe ilumina nuestra inteligencia, pero en ese acto de fe es necesaria la humildad. Iluminada la inteligencia, conocemos con más plenitud lo que Dios nos ha revelado. Esta debe ser la actitud interior para acercarnos a Cristo, para aceptar su mensaje, de poner a veces nuestros propios criterios y aceptar lo que Dios nos plantea, aunque de momento tal vez no suene del todo convincente, pero decir: creo, Señor, aumenta mi fe. Es decir, el misterio eucarístico, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a simple vista uno puede decir: bueno, ¿cómo en un trozo de pan puede estar contenido el mismo Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad? A simple vista tal vez no lo alcanzamos a comprender, pero ahondando un poco en el misterio y dejando que Dios nos ilumine,
comprendemos que no es absurdo, que no es ilógico, sino que incluso uno puede encontrar ciertos elementos para interpretar ese gran milagro. Pero tal vez, y con esto me parece que podemos sacar un provecho grande espiritual, es la pregunta que Jesús le hace a los apóstoles después que muchos empezaron a dejarlo, cuando Jesús exige algo que tal vez va contra nuestro modo racional y seguro de movernos. Pensemos cuántas veces uno quiere tener certezas humanas. Hay ámbitos en la fe donde no hay certezas humanas, es la certeza de la fe. Por eso varios discípulos se fueron, lo dejaron. Entonces Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué dicen los apóstoles? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras de Pedro también tienen que iluminar nuestra vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente el Señor puede darnos la vida eterna. Solamente creyendo en Él y en su palabra es donde encontramos la respuesta al sentido de toda nuestra existencia. Aprovechemos en este día sábado en el que pedimos siempre a la Virgen como madre y modelo para que nos guíe y nos ampare. En este último día de la novena, también en honor a nuestro santo patrono, el Divino Señor de Renca, para que, celebrando la vida desde la concepción, también nosotros nos convirtamos en verdaderos defensores de esa vida incipiente, de esa vida naciente en el seno materno, en contra de estas ideologías que lo único que hacen es destruir al ser humano, como el aborto y todas las demás que pretenden alzarse con la bandera de la libertad, y lejos de darnos la verdadera libertad, lo único que hacen es destruirnos. Solamente Dios nos hace verdaderamente libres. Que nuestra Madre, la Virgen, nos conceda a todos esta gracia, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.